noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Ingeborg Andrea Pacheco Laverín, ¿Profesión? fonoaudióloga. ¿Especialidad? El área adulto principalmente en la parte de docencia, pero también trabajo con niños. ¿Su ocupación actual? Actualmente trabajo en la Universidad de Viña del Mar y en la Universidad de Valparaíso, justamente en el área de adultos. Y todavía estoy en una escuela de lenguaje los días lunes. Y eso es como lo principal. ¿En qué año egresó? El 2003. ¿Hace cuánto trabaja en el área de adulto? Desde que salí, desde el 2003, por lo tanto 10 años. Harto rato. Sí. ¿Por qué prefirió seguir en esta área en especial y no en otras? Yo creo que lo que me marcó bastante fue la tesis, porque mi tesis la hice con adultos mayores sanos. Entonces, aparte de eso, tuve práctica profesional, que no todos tenían en ese tiempo la oportunidad de pasar práctica profesional en el Van Buren, en neurología. Yeah. Entonces, desde ahí que me gustó, me motivó, y de hecho la profesora que era supervisora en ese tiempo, ella fue la profesora guía de mi tesis con adultos. Entonces, había una motivación extra porque ya había trabajado con adultos. Es muy gratificante trabajar con personas mayores porque ellos saben que no es un juego en el fondo, es un trabajo que significa un beneficio para ellos, a diferencia de los niños en que ellos, claro, saben que hay que hacer tareas, pero uno ocupa más el tema del juego, mientras que en un adulto ellos toman el trabajo de una forma más seria. ¿Va algo específico? Claro. ¿Has pensado cambiar de área? No he pensado cambiar de área porque en realidad, especialmente este año, que ahora estoy en el FRIQUE en supervisión de práctica, he aprendido bastante de lo que es la parte de trastornos de la deglución, que se llaman disfagia, con pacientes con traqueotomizados. Entonces, en vista de que he aprendido más, en realidad me ha motivado más todavía a seguir perfeccionándome, porque en esto de las carreras y en todas las áreas, yo creo, tiene que haber perfeccionamiento. Y uno sigue aprendiendo. Claro. ¿Cuál es la diferencia que se puede evidenciar en la práctica al tratar con adultos y no con niños? La diferencia entre la terapia de niños y adultos, ¿eso? Uh-huh. Ya. Bueno, una de las diferencias que te las mencioné, o sea que la persona que va a tratamiento, una persona adulta que va a tratamiento fonoaudiológico, sabe que hay un trabajo de por medio en que él va a tener que esforzarse, poner de su parte, y si no es muy consciente de su dificultad, la familia es un aporte importante en la terapia. En el caso de los niños, o sea, es totalmente distinto el enfoque, porque generalmente uno, para llegar a ellos y que ellos se motiven con la terapia, siempre uno tiene que estar motivándolos constantemente, y por otro lado, el que sean rangos etarios tan distintos, o sea, el poder llegar a un niño es muy distinto al poder vincularse con un adulto. Ahora, también el tema, no porque sean adultos uno se va a vincular con todos, porque hay muchas veces que si uno no tiene un adecuado rapport con un adulto, puede que nunca te lleves tan bien con un adulto. Pero la idea es que como uno es profesional de la comunicación, tiene que tener las herramientas necesarias como para poder vincularse con todos los ¿Cuál es pacientes. el objetivo principal del tratamiento en estas patologías? Ya, el objetivo principal, pensando en que el pronóstico no es tan favorable, porque la rehabilitación implica que va a haber una recuperación parcial, o pretendemos que haya la recuperación lo mayor posible, esa es la idea. Pero fundamentalmente el objetivo es lograr que el paciente se comunique de forma funcional. No importa que a lo mejor puede que no utilice mucho el lenguaje verbal o expresivo, sino que a lo mejor se pueda comunicar con el lenguaje gestual, o se pueda comunicar con un tablero de comunicación aumentativa alternativa basado en láminas y símbolos, donde él va a indicar a través de un símbolo qué es lo que necesita, porque principalmente un paciente estando en la casa necesita decir o explayarse en lo que respecta a necesidades básicas, o sea, si quiere ir al baño, o si le duele algo, si tiene frío, o si quiere ver a algún familiar. Por lo tanto, en esos tableros de comunicación aumentativa alternativa, la idea es que no solamente hayan objetos varios de la casa o símbolos relacionados con actividades cotidianas, sino que también personas de su familia, porque puede que no tenga una necesidad básica, pero sí, por ejemplo, quiere ver a un familiar y no va a tener cómo decirlo porque no tiene los recursos lingüísticos. ¿Ya? Entonces, el principal objetivo es que, independiente de lo que ellos tengan, ya sea una disartia, una afasia o un trastorno cognitivo comunicativo, lo importante es que el paciente se comunique de forma funcional. ¿Cuánto tiempo de tratamiento se necesita aproximadamente para ver un resultado o evolución en un paciente? Ahí depende de la patología, porque se espera que las disartias tengan un mejor pronóstico, que son los trastornos de habla. Como hay un problema prácticamente de articulación, de modulación, si lo decimos en palabras simples,
el paciente ya se puede comunicar, hay una distorsión en el habla, puede ser que algunos fonemas no los diga de forma precisa, pero en general uno logra inferir lo que el paciente quiere comunicar porque hay una distorsión, nada más, un problema de articulación, modulación. Ahora, hay otros pacientes que tienen disartrias severas en que no se entiende nada de lo que ellos dicen, son ininteligibles, ¿ya? Pero va a depender del cuadro, o sea, pero generalmente una disartria tiene mejor pronóstico, por lo tanto se espera un tratamiento más breve, 6 meses o 3 meses, dependiendo del tipo de disartria. Si es un problema de afasia, se espera más o menos un máximo de 1 año, y en algunos pacientes se extiende un poquito más. Y en los pacientes con trastorno cognitivo-comunicativo, si es por ejemplo secundario a una demencia, uno va a apoyarlos lo más que pueda, pero a lo mejor distanciando la sesión, a lo mejor no va a ser toda la semana, en un principio puede ser más intensivo, después puede ser más distanciado, ahí también se esperaría más largo el tratamiento. Y eso, en trastornos de lenguaje como afasia y trastornos cognitivo-comunicativos debería ser el tratamiento más largo. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan en la rehabilitación de esta área? Bueno, ustedes después se van a dar cuenta que cuando vayan en tercero o en cuarto van a tener que hacer mucho material didáctico, ¿ya? Porque la comunicación se apoya mucho de lo visual. Entonces, cuando la persona no puede expresarse, se apoya mucho de lo visual, y la imagen visual, tanto en láminas o como de elementos concretos, eso va a favorecer que ellos accedan a las palabras si es que quieren nombrar elementos, porque el principal problema que hay en este tipo de trastornos es la nominación, el hecho de nombrar elementos. Por ejemplo, en el trastorno de afasia está lo que se llama las parafasias, que son sustituciones de palabras, o por ejemplo sustituciones de fonema. Entonces la persona quería decir mesa y dice silla, o por ejemplo quería decir casa y dice taza, o dice tiza, o una palabra totalmente distinta. Entonces, como el problema está en la nominación, uno se apoya mucho de lo visual, al igual que en el lenguaje infantil, pero también en ellos, a diferencia de los niños, uno se apoya mucho del material escrito. Entonces, cada estímulo que se presenta, ya sea concreto o en lámina, tiene que tener su cartel escrito del nombre, porque como ellos ya tuvieron desarrollada su lectoescritura, se espera de que ellos por lo menos identifiquen la palabra de forma global. Entonces, si uno le pasa un cartel que dice, por ejemplo, casa, ese cartel lo tienen que poner sobre la lámina que representa una casa. Y de esa manera, o sea, lo fundamental en el material didáctico, que es la base del tratamiento, es no solamente las imágenes o los elementos concretos, sino que la información escrita. Que todo tenga un apoyo escrito, y no solo a nivel de palabras aisladas, sino que también, por ejemplo, oraciones. Porque si uno le muestra una lámina en una plaza donde hay diferentes acciones que se realizan, uno puede decir, el cartel, pasar un cartel que dice la niña está jugando en el columpio, y él tiene que poner el cartel escrito sobre la niña que está jugando en el columpio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es como la diferencia también respecto a lo que es lenguaje infantil. Y también nos apoyamos mucho también de los programas computacionales, ¿cierto? Ahora uno puede acceder de forma más fácil a obtener programas, ¿cierto? Comunicativos o de vocabulario, o incluso cognitivos para trabajar la memoria, y que captan bastante la atención del adulto porque son entretenidos. O sea, ya el hecho de estar en una pantalla frente a un notebook es mucho más atractivo que a lo mejor presentar una lámina concreta. Ahora, no por eso toda la sesión va a ser con computador, porque es muy importante que el paciente manipule los elementos, que los toque. Por ejemplo, si es un elemento concreto, por ejemplo frutas o un lápiz, es mucho más productivo y va a lograr mejor nombrar elementos si es concreto y lo manipula, porque ahí está la vía táctil que está compensando la dificultad verbal, por ejemplo. Eso. Respecto a los casos en adultos, en el área de lenguaje, comunicación y habla, ¿podrías contarnos tú cuál ha sido el más extremo o enriquecedor que te ha favorecido como persona? Ya, de los tres trastornos diría que el que más me ha traído gratificación personal y profesional es la afasia, porque particularmente en el Van Buren que trabajé hasta el año pasado, veía atención ambulatoria, y de hecho, aparte de ver al paciente de forma individual con afasia, también tuve la posibilidad de organizar y de que los alumnos en práctica participaran de la terapia grupal de pacientes afásicos. Y eso lo hicimos por años, o sea, yo creo que hasta el año pasado fue la última terapia grupal que hicimos, y es muy gratificante porque después de que ellos terminan su terapia individual, la idea es potenciar sus habilidades comunicativas con otros pacientes que tienen sus mismas dificultades. Entonces hay una riqueza, una interacción entre ellos, en que ellos se dan cuenta que a lo mejor su afasia no era tan grave como ellos creían, porque se encuentran con otros pacientes que hablan mucho menos que ellos,
o que a lo mejor tienen problemas comprensivos, mientras que el otro paciente puede tener solamente problemas expresivos. Entonces ahí están los diferentes tipos de afasia, por ejemplo la afasia de Broca, que tiene problemas expresivos, mientras que la afasia de Wernicke, que tiene problemas comprensivos. Ahora, nunca me tocó ver un grupo tan distinto, tan heterogéneo, sino que generalmente uno busca que más o menos tengan un mismo nivel de alteración, o que más o menos ya manejen algunas estrategias de forma individual para poder potenciarla de forma grupal. Entonces, lo bonito de esa terapia era que, aparte que el vínculo se engrandece con el paciente, uno en realidad lo disfruta porque las terapias grupales son más dinámicas, de repente ocurren como cosas anecdóticas, por ejemplo cuando uno no sabe uno, el otro le sopla, o por ejemplo se estantalla, entonces ahí uno dice, chuta, para el tema del lenguaje lineal ellos tienen problemas, pero de repente cuando sale esta parte como emocional, o que se sienten motivados, ellos realmente se expresan mejor. Eso, o sea, lejos yo creo que la afasia es el trastorno que más me gusta tratar. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. De nada. Gracias.